nada nos presentamos, somos Roy y Aus, compañeras de Sur, para quienes por ahí no nos conozcan o no nos hayan visto. Es una agrupación de acá de la Facu, igual que muchas otras que hay. Y bueno, primero que nada darles la bienvenida y agradecerles por venir por dos cuestiones. Por un lado, porque creemos que esta charla trata una temática muy importante y un poco lo que venían hablando ustedes, de que son cosas que por ahí en las materias no se ven o no en una profundidad, estaría bueno hacerlo. Por un lado eso, y también por otro lado porque esta charla está en el marco del Espacio de Acción por la Salud Mental, que es un espacio que tenemos como agrupación que está compuesto por estudiantes de la Facultad de Sociales, de Psicología y también de Ciencias Médicas, donde hacemos una variedad de actividades. Hemos hecho desde un programa radial hasta análisis de datos o visitas a instituciones vinculadas a la salud mental. Y este año está la idea de empezar a hacer talleres en instituciones educativas, es decir, en escuelas. Así que bueno, están más que invitadas a participar del espacio también. Y bueno, también nos parece muy importante este espacio porque como estudiantes más de estas carreras, creemos que como estudiantes en general, pero más de estas carreras, es importante tener un rol activo frente a estas temáticas y también porque está bueno como para ampliar nuestra formación y también como práctica profesional. Así que nosotros ahora hay una planillita, yo la voy a dejar, ustedes la pueden hacer circular. Si ustedes quieren más info o participar del espacio de este año, se anotan ahí y nosotros nos comunicamos con ustedes. Lo que tiene el espacio es eso, que nos hace una vinculación directa con el territorio que por ahí no tenemos o tenemos ya en los últimos años. Y la idea es que nosotros desde el primer año podamos tener ese contacto y obvio que desde la organización y desde el Sur les formamos a ustedes para que puedan dar esos talleres en las escuelas. Luego vamos a las escuelas y son la verdad que talleres muy dinámicos que los combinamos entre las distintas disciplinas, como decía Lau, muy ricos en contenido y para que ustedes también se puedan llevar ese aprendizaje. Así que están sumamente invitadas. Y ahora sí, nos dejamos con la Fran. Gracias, chicas. Y perdón, perdón. gracias. Gracias por tanto y perdón por tanto. Bueno, les cuento. A mí me pasó que, siendo muy sincera, yo no quería estudiar trabajo social. Yo quería estudiar psicología. Yo soy de Mendoza. En Mendoza no existe la carrera de psicología pública. Mi situación no ameritaba poder pagar una carrera. Y una amiga vino un día y me dijo que se iba a inscribir a estudiar trabajo social. Y yo estaba como que tenía que hacer una carrera y no sabía, entonces vi el programa de estudio y yo vi que había materias que decían psicología. Imagínense. Entonces dije, sí, ahí es el camino, este es el camino. Entonces así empecé la carrera. Estudié la licenciatura y vi, esto que les contaba recién, que en realidad me mostraban mucho lo que hacía el psicólogo en las materias que se llamaban psicología, pero no me hablaban de para qué me servía esa materia a mí, siendo trabajador social, no psicólogo. Como, ¿qué hago con este material? Bueno, puedo entender más o menos una psicología evolutiva desde varios aspectos, pero no era explícito en qué podía hacer yo. O sea, está bien, me llevo ese conocimiento y seguramente me va a ayudar para seguir entendiendo a las personas, porque el trabajo social te invita mucho a entender al otro, siempre, todo el tiempo, ¿no? Entenderlo en situación, en contexto, entender las instituciones, pero habla muy poco sobre, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿qué hago con esto que entiendo? ¿Cómo lo practico? ¿Qué se hace en estos momentos? Entonces estudié la licenciatura en Mendoza, le contaba a una de las chicas que es muy difícil la salida laboral, entonces dije, bueno, de última prueba con estudiar el profesorado. El profesorado en trabajo social es una carrera que hoy en el país se dicta solo en dos provincias, una es Mendoza y la otra es Buenos Aires. Lo que tienen las facultades de otras provincias es que vos puedes hacer el trayecto pedagógico, se llama en algunas instituciones, pero sé que hay otras que están medio suspendidas también, entonces bueno, está como medio dormido eso. Yo dije, bueno, tengo que aprovechar esta oportunidad. Y ahí me metí como a la carrera docente. Sí me sirvió mucho porque en realidad el ejercicio profesional desde una mirada docente es muy interesante, porque en esto de entender al otro es, bueno, cómo educo socialmente a otros que no sea necesariamente en un aula. El trabajo social también trabaja mucho en este lugar. En esta instancia de enseñanza y aprendizaje con el otro o con la otra, desde la educación, ¿no? Entonces, lo complementé después para estudiar la socioterapia,
que es una diplomatura, que hoy en la Argentina se dicta en Buenos Aires. Carreras de otros países he tenido la posibilidad de conocer y tienen esta mirada, la tienen, que nosotros lamentablemente no, y existe una formación específica de cómo llevar el ejercicio profesional a un lugar más terapéutico, que es muy interesante también. Que ahora vamos a ir viendo, para que ustedes entiendan, en realidad, básicamente lo que les vengo a traer hoy es qué hacemos con eso que entendemos de los demás. ¿Para qué lo aprendí? O sea, ¿para qué entiendo que tengo que ejercer con una mirada de la salud mental, que digo, entendiendo que es importante la salud mental? Por eso les preguntaba si habían tenido un acercamiento, porque habíamos hablado con Roque que quizás había una mirada del marco legal o de algo muy general, que bueno, si no era necesario quizás lo habíamos viendo más rápido, pero si no, no. Bueno, primera pregunta. Esta es la consigna de ahora, que ustedes no contesten desde un lugar teórico. Necesito que contesten desde el lugar persona, que también medio teórico es persona. Pero no, persona transitada por la vida y perjudicada por este país. ¿Qué es para ustedes la salud mental? Esta parte vos la conocés. Sí. ¿Qué onda? Yo como persona siempre asistí a psicología. Desde chica me habían dicho como de, vos sos la inadaptada, tipo la que no se adapta, la que va al ritmo distinto de tus compañeros, y por qué hacen falta un psicólogo, porque vemos que está lleno de angustia. Y tipo, yo rompo el llanto tipo, con situaciones, porque soy muy sentimental en cuanto a situaciones de violencia, situaciones que dentro del Estado quizás se ven como muy común y quizás que normalizadas, pero que a mi parecer tenemos que erradicar dentro de lo posible la mayor cantidad que se pueda de este tipo de... ¿Cómo es tu nombre? No. Che, Noa, y vos si tuvieras que definirla, si vos me tuvieras que decir, a partir de esa experiencia que me contaste, ¿qué es para vos la salud mental? ¿Qué nombre le pones? ¿Qué es para vos? Para mí, la salud mental se basa en, primero, tener directamente experiencia, bueno, al menos así yo lo transité. Perfecto, está la idea. El tema de que yo, por todos los psicólogos que me derivaron, que directamente pude tener algún acceso a un psicopedagogo, medio que transité también cómo enseñar salud mental en parte. Oye, ¿cómo aprenderla? Sí, cómo aprenderla y cómo enseñar, porque también me enseñaba mi psicopedagoga a cómo enseñar yo a otras personas desde mi lugar como persona, no soy especialista, obvio, no vale. Me quedo con eso de que quizás es una instancia de aprendizaje, la salud mental. Sí, y también la veo mucho como una instancia para explorar lo psico y socioemocional de cada persona dentro de lo que es la psiquis. ¿Alguien más quiere decir algo? Seguro tienen algo para decir, pero no quieren hacerlo. Bueno, yo les voy a contar ahora, tuve la experiencia de trabajar con personas con discapacidad desde el año 2012 y después me acerqué a la salud mental ejerciendo en un hospital psiquiátrico privado allá en Ciudad Mendoza. Sí, interesante, pero bastante desafiante. Lo que hacían en realidad, yo entré a un dispositivo que era un equipo de varias disciplinas, entre ellas el trabajo social, que acompañaba a los pacientes, mal dicho pacientes, a las personas que transitaban su internación y tenían la externación, o sea, pasaban su vida diaria, su cotidianidad, y la idea era que este equipo pudiera acompañar a esa persona a volver a la vida y a volverse a organizar cotidianamente, digamos. Y era muy interesante porque en realidad los únicos profesionales que teníamos o que pedíamos laburar en casa y en lo más cotidiano de esa persona, claro, no pasa nada, éramos los trabajadores sociales. Quizás sí pasaba que otras profesiones se quedaban en consultorio, ¿no? En el mismo hospital, entonces la persona que hacía volvía, entonces, y
habían instancias grupales. Pero yo propuse en ese momento que el dispositivo, por lo menos para el área de trabajo social, que eran los únicos prepuestos, que vieron que nosotros nos animamos a trabajar gratis, entre todas esas cosas, no lo agarren. Bueno, eso, laburáramos con la persona en lo más cotidiano de su vida. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas horas diarias tengo de trabajo? 4 o 8, hagámosla en su vida. Ok, bueno, entonces se armaba un organigrama de horarios. Yo digo, yo como acompaño a esta persona a volver a su cotidianidad y a reorganizarla, si no sé ni lo que hace, o sea, lo único que sé es lo que me cuenta. Yo quiero tener contacto con su realidad. ¿Y quiénes son esas personas que habitan su vida diariamente? Y fue muy interesante el laburo. De hecho, hoy esa institución todavía lo hace. O sea, ese dispositivo quedó. Y en Mendoza es la única institución que lo hace. Entonces, los trabajadores sociales, ¿qué hacíamos? Íbamos a domicilio. Voy a decir algo que no es menor, y es el traslado. Es muy común que el trabajo social haga muchos laburos gratis y que nos cueste mucho ponerle valor a nuestro trabajo. Pero no deja de ser un saber académico que nos costó un montón y que tiene un valor. Punto, ya está. Entonces, el traslado se pagaba. Entonces nosotros íbamos a laburar a casa. Otro detalle no menor es que esta gente que accedía a este hospital era gente de una situación socioeconómica bastante buena, digamos, no había necesidades materiales en ese sentido, sino que, digamos, era seguro moverse, ¿no? Entonces nosotros íbamos y hacíamos 4 horas o las 3 horas, las hacíamos en semanas, entonces íbamos 1 hora el lunes. Y la idea era variar, que no fuera la trabajadora social del equipo de ese paciente, de esa persona, los mismos días, sino que los pudiera variar. Y era un quilombo, porque en realidad la idea estaba re buena, pero en la práctica era re difícil de implementar. Lo encontramos la vuelta. Entonces vos ibas un día a las 3 de la tarde. Caías a la casa y la idea era conversar con esa persona y hacer lo que hacía en el consultorio, pero mientras esta persona hacía su vida. Entonces, si a las 4 tengo un turno médico, bueno, ¿te preparaste para ir? Sí, bueno. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Qué necesitas para ir? Y tal cosa, y me peleé con mi vieja, y bla, 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 bla. Entonces, el trabajo social hacía este rol socioterapéutico, porque en realidad tenía que ver con eso, en contexto con esa persona. Y ese es el aporte más importante del trabajo social. ¿Por qué? Me parece importante contárselo, porque nosotros sí tenemos diferencias con la psicología, aunque haya muchos puntos de encuentro, pero los objetivos de la intervención son completamente diferentes, ¿sí? Y lo que se puede proponer tiene que ver con esto, tiene que ver con este contexto. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer un psicólogo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí lo puede hacer, de hecho lo puede hacer un acompañante terapéutico, no, puede hacer lo mismo. Puede ir 2 horas y hacer exactamente lo mismo. Pero hay algo que no tienen esas otras 2 profesiones que sí tenemos nosotros, y es nuestro capital de conocimiento. Entonces la intervención no va a ser la misma. La tarea quizás va a ser parecida, pero nuestros objetivos de intervención no van a ser los mismos, van a variar. El discurso que yo voy a usar tampoco va a ser el mismo. La mirada y la evaluación que yo tenga de esa intervención tampoco va a ser la misma. Y ese era el aporte, ¿sí? Les quería contar que, se pasó, es como que volver. Bueno, si quieren lo... Viste que era un video, porque no lo puedo ver por Filmina. Ahí está. Pero no sé por dónde va. Ok. Por los relatos. Bueno, relatos, no importa, dejémoslo ahí. Cuando yo les preguntaba qué era para ustedes la salud mental, siempre hago esta pregunta y siempre les cuento sobre estas experiencias que son personas de esos dispositivos que al final de su tratamiento de externación me definían y yo me llevaba esos saberes a una sistematización que yo hice personal y quería saber después de esa experiencia qué era para ellos la salud mental. Entonces estas personas, después de esa experiencia, definían la salud mental de esa manera. Entonces dieron como varias respuestas que me parecen son interesantes. Entonces, por ejemplo, una en la vida del cuerpo. Otra cosa interesante era que nosotros laburábamos con la persona en los problemas que los habían llevado a llegar hasta ese momento y los vínculos familiares. Y era su vida social plena. Era cómo busca laburo si es que necesita laburo. Gracias. Cómo se lleva con su familia. ¿Qué recursos en su familia tengo para trabajar? ¿Cuáles son mis recursos? Pueden ser los padres, pueden ser hermanos, pueden ser hijos y a veces puede no ser nadie. Y hay que buscarlos. Y hay que construirlos.
Esa es otra cosa, hay otro gran aporte del trabajo social. El trabajo social puede laburar, y quizás vos ibas a casa, sigo con este ejemplo, ¿no? Vos ibas a casa y en casa ese día iba una amiga o un amigo. Y no deja de ser una intervención aunque la situación sea distendida. Eso también es intervención en trabajo social. ¿Por qué? Porque yo una vez que yo veo a esa persona en dinámica con su entorno y sus vínculos, sé muy bien después como por dónde abordar. Qué decir y qué no decir, y qué reforzar y qué no reforzar. ¿Me van entendiendo más o menos igual? Bueno, si no me entienden nada, lo tienen que decir. Bueno, pasamos. Esto, como más general, en realidad... bueno, este es otro discurso, que está bueno. Eso para mí es lo más importante. Ahora vamos a agregar esto de que es un aprendizaje. Bueno, salud mental. Ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud habla de la salud mental. El año pasado tuvo la quinta cumbre de salud mental, se hizo en Argentina. La consigna fue no hay salud sin salud mental. Y se habla de conceptos, pero en este gráfico en realidad lo que está es resumido más o menos qué sería la salud mental. O qué sería tener salud mental, en rasgos muy generales. Bueno. Ejercer los derechos que todos tenemos, cumplir con las metas que nos proponemos individual y colectivamente, estar incluidos social y laboralmente, o sea, tener la facilidad de acceder a un trabajo. Pensemos en este caso que cuando nosotros no estamos bien y cuando hay personas con algún padecimiento que tampoco están bien, no es tan fácil poder acceder a estas cosas. Para nada. Incluso poder conseguir un trabajo. No es fácil. Cantidad y calidad de los lazos sociales, esto también es muy importante, porque en realidad generalmente los vínculos se rompen o se degradan bastante y hay que volverlos a reconstruir o construir lazos nuevos. La capacidad de usar recursos e inventar otros. Cuando habla de recursos, no habla solo de recursos materiales, sino de recursos subjetivos también. Que tiene que ver con esto de qué recursos uso yo para relacionarme y cuáles no tengo. Para, por ejemplo, enfrentar una situación problemática en mi vida. Y el tiempo de recreación, ocio y diversión. También esto es muy importante porque tiene que ver con la motivación y el ánimo que tenga esa persona para de repente hacer algo saludable en su vida. Les leo así como de rápido. En realidad, lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental, para definirla así como específico, es este estado de bienestar que te permite a vos, en momentos de estrés, poderlo sobrepasar. Entonces, de repente vos podrías desarrollar tus habilidades, tus potencialidades, aprender de esas situaciones que te pasan, generar nuevos recursos y salir de ahí, ¿no? Entonces estoy estable, tengo equilibrio, eso sería tener salud mental. ¿Eso es fácil? No. Es difícil, chicos, o sea, todos estamos todo el tiempo problematizándonos la existencia. Es muy difícil conseguir laburo, sostener una carrera universitaria, darle explicaciones a mi viejo, tener que responder cuando voy a rendir. Bueno. Entonces, eso, básicamente eso es lo que importa. Y ocuparme mi salud mental tiene que ver con poder sobrepasar distintas situaciones de mi vida y estar estable emocionalmente. Bueno, sería fantasioso. Bueno, otra cosa importante en términos de la salud mental tiene que ver con que esto es un elemento esencial para que vos puedas vivir. Si vos no tenés salud mental, no puedes vivir saludablemente. Al contrario, la vas a pasar muy mal. Y dice que es un derecho humano fundamental. Y agrega algo que me parece que acá entra el trabajo social, que tiene que ver con que dice que es parte del desarrollo personal comunitario y socioeconómico. Yo digo siempre que para poder acompañar a otros a hacerse cargo de su salud mental y a fortalecer su salud mental, primero la tengo que haber pasado todo. Porque si no era fácil. A mí un montón de veces me dijeron cómo me tenía que separar. Y me estoy separando y la estoy pasando re mal. O sea, no es fácil, ¿entienden? Entonces me parece que todo empieza por uno mismo, siempre es así, para todos. Entonces, si yo entiendo que la salud mental nos pasa a todos, ya voy a trabajar desde otro lugar. O sea, la salud mental no le pasa al otro con el que yo trabajo. Le pasa al otro y me pasa a mí, todo el tiempo, todos los días. El trabajo es una incumbencia también comunitaria. Nosotros construimos nuestra salud mental estando con otros. Porque ese es nuestro mayor aprendizaje.
No es solo porque voy al hospital o conseguí un turno con una psicóloga, voy laburando y queda ahí. No, mi salud mental es todo el tiempo. Bueno, pasemos. Ok. Bueno, marco legal, ¿lo conocen? Sí. No. Ah, sí, ok. ¿Lo conocen? Yo. ¿No? Sí. Sí, ok. Bueno, lo que dice la ley es esto, que es más o menos lo que hemos estado diciendo ahora, bienestar emocional, psicosocial, que permite llevar adelante los desafíos de la vida y de la comunidad. Pasemos. Esto fue un hito re importante en realidad en la historia de nuestro país. Tener una ley de salud mental fue súper importante porque intervinieron varios organismos internacionales, de derechos humanos y incluso organizaciones de la sociedad civil para construirla. Vieron que ahora estuvo como en jaque eso. Se empezó a debatir, hubo que hacer toda una movida para que se ubicara. Así que lo que les voy a mostrar es muy importante para poder después quizás en la vida o con otros defender el por qué es tan importante. Esto no quiere decir de que la ley de salud mental no funcione bien. Hay muchos baches, se hace mucha agua todavía sobre esto, pero tener un marco legal para el ejercicio es muy importante. Entonces, no quiere decir de que esté funcionando perfecto ni que funcione incluso. O sea, hay muchas cosas que hay que elaborar. Pero bueno, hablando como un poco del antes y el hoy. Objeto de tratamiento, bueno, esto es lo que yo me anoté porque esta charla está cambiada. Yo pensé que todavía no me entendió. Pero yo sí quiero decirlas, entonces me las anoté. Bueno, las personas no accedían a todos sus derechos. Sujeto de derechos ahora sí. Entiendo que esta persona con la que voy a trabajar no es un objeto, una persona que le pasan un montón de cosas y que no puedo hacer lo que quiero con esta persona simplemente. En la otra charla que vos estabas, hablábamos de que esto de diagnóstico, tratamiento, de medicación. Como que quedaba ahí, bueno, dale, pongámosle un nombre a lo que le pasa, démosle un tratamiento y que esa persona siga entre la psicoterapia y la psicoterapia. Ok, sí, también. Tratado como paciente de una y no persona. Entonces no le brindo mucha información, mira, vos tenés esto, esa persona se va de ahí definiendo su realidad, como un poco por lo que escuchó, porque no le explicaron mucho de qué se trata eso, y sigue como ese tratamiento. Pero queda ahí, como si tu salud mental no estuviera plenamente perjudicada por lo comunitario. ¿Por qué? Porque yo salgo de ahí, yo hago, por ejemplo, ese tratamiento en ese hospital. Yo vuelvo a mi vida y yo tengo personas que habitan mi vida, tengo quizás un trabajo, o estoy buscando un trabajo, tengo una pareja, o tengo hijos, o no tengo nada, tengo una familia que puede ser re perjudicial para mi vida. Entonces lo comunitario era súper importante. Pensar a la persona a partir de la ley como un sujeto sujetado a un montón de cosas, sí fue un gran cambio. Como por ejemplo, incorporar a los equipos de laburo varias disciplinas y que ya no fuera solo una intervención solo médica, sino que ahora es un equipo interdisciplinario que va a trabajar. Porque se entiende que está su salud mental perjudicada por el mental. Entonces que se necesitan otras líneas. Bueno, persona incapaz por presunción de capacidad. Esto de laburar sobre lo que no puede hacer porque tiene bipolaridad, me estoy creando un nombre, porque para mí las personas no son diagnósticos, pero digo, lo que no puede hacer porque tiene un estado de angustia re grande y lo que sí puede hacer. Entonces era como la mirada de no, ¿qué posibilidades tiene esta persona con esto que está pasando ahora? Y no es que no puede hacer. Persona peligrosa y sujeto vulnerable. Persona peligrosa, vieron que pasa mucho esto de tener ciertos miedos. Cuando conoces a alguien que tiene un diagnóstico, a mí incluso me ha pasado. Y en realidad no entender que esa persona, a veces por pasar por esas situaciones, está en permanente vulnerabilidad. Vuelvo a los mismos ejemplos, chicos. ¿Por qué? Porque básicamente es muy difícil poder tener un trabajo, es muy difícil sostener un vínculo, es muy difícil poder ir a vivir solo, es muy difícil llevarse bien con tu vida, es difícil todo. Entonces, es muy difícil, pero que está bien. Claro, entonces como vivir. Bueno, seguimos. 10 cosas a tener en cuenta. Esto me lo anoté, bueno, ¿ya pasó? Ah, no pasó. No. Ok. Bueno, datazo. Las adicciones, bueno, prohíben nuevos hospitales psiquiátricos, no se pudieron construir nuevos hospitales psiquiátricos, porque se trabajaba sobre lo que ya había. Crean el organismo de revisión nacional.
Yo no sé si este organismo, no sé ustedes chicas si saben si está funcionando. No como tal, o sea, en realidad lo que tiene la ley, esto que vos decís recién, Fer, un montón de cosas que hace agua, pero aún así es muy importante. Y ese órgano de decisión nacional es fundamental para la ley porque la ley ya tiene más de 10 años y, por ejemplo, hay cosas que dice la ley que para el 2020 no deberían estar, como la prohibición de nuevos hospitales llamados neuropsiquiátricos, y eso todavía no ha sucedido. Entonces, ese órgano de revisión es fundamental porque es como que va a la par de la sociedad y de las demandas de la sociedad. Entonces, la idea es que la ley se puede modificar. Después, en el medio suceden un montón de discusiones políticas, económicas y de contexto que hacen que la ley no se aplique en su totalidad o no se aplique como debería de ser. Por eso es tan importante, y acá un re paréntesis, estos espacios, por ejemplo, de formación académica o los espacios de organización que todos los años está, por ejemplo, lo que es la marcha por la salud mental, porque esa ley se puede aplicar. Es sumamente importante que nosotros como estudiantes participemos de esas movidas, incluso antes de esa marcha se hace una reunión organizativa y se discuten y debaten estas cosas. Ese órgano en particular, con esta última ley que salió con este gobierno, que era la ley Ómnibus, una de las tantas cosas que proponía para tantas cosas, pero dentro de lo que es el marco de la salud mental, es que ese órgano no existiera, o sea, se sacara, ¿no? Tras que la ley ya tiene problemas en su aplicación, se pretendía que este órgano no existiera. Por eso es tan importante que nosotros, por ahí, uno dice el marco legal, un bajón, lo que dice la FED es súper importante tenerlo y poder saberlo, porque como profesionales de la salud, porque somos profesionales de la salud, tanto psicología o trabajadores sociales, apoyarnos en eso también nos garantiza a nosotros nuestro trabajo. No, y la otra que también se arma mucho debate, ¿no? Que hay mucha gente que habla por hablar, ¿ves? Entonces, como que para poder defender lo que quiero defender tengo que tener contenido, si no, no lo voy a poder defender. Me parece que esta información o estas charlas están buenas como para saber qué decir en ciertas situaciones cuando una tía dice algo falso. Entonces, claro, saber qué responder. Otro dato interesante de la ley es esto de fijar el mínimo presupuestario que va en la salud mental. No se estaba cumpliendo tampoco, porque supuestamente es el 10% del gasto total que va a salud, el 10% debería ir a salud mental. Y yo no sé bien, porque fue un dato que vi por diarios, así que tampoco es posible que esto sea tan real. Pero sí que no era el 10%, sino que era menos del 5% que se estaba destinando. O sea que ahí ya también hay una gran falla, porque si no hay presupuesto es muy difícil de sostener. Y además, ahí también otra cosa no está el presupuesto. También algo muy importante es cuánto es el presupuesto que se destina a las carreras que vamos a ejercer, digamos, o sea, nosotros nos estamos formando, y si ustedes hacen un mapeo, por ejemplo, de acá, algo muy local, de la UNC, trabajo social, o sea, ciencias sociales, la facultad de psicología, la facultad de artes, todas las que tienen que ver con, sobre todo, trato con personas, las más humanísticas, por así decirlo, sociales, que tienen esa vinculación con el territorio y con personas, son las que menos presupuesto reciben. Ustedes se han dado cuenta si están en el ingreso o no. Nosotros acá en esta facu seguimos cursando, por ejemplo, en aulas comunes, ¿sí? Porque todavía no tenemos el presupuesto, por ejemplo, tenemos un edificio nuevo que lo súper celebramos, todavía no nos alcanza. Distinto es la situación de económica o medicina, que no digo que le falte presupuesto, pero sí se destina a otro presupuesto. Entonces, también desde la materia de educación, qué importancia se le da a estas carreras en ese sentido. Bueno, viste que cuando uno empieza a analizar la situación, se empieza a ser muy estructural el problema. Empieza a encontrar de que es bastante estructural. Y bueno, en una lucha le retoca si uno quiere estudiar esta carrera, me parece. Es como siempre invitar a la reflexión permanente, a problematizar no solo uno mismo, sumarse a las luchas obviamente de lo que uno defiende, pero también estar educando todo el tiempo, chicos. O sea, estos saberes que ustedes se llevan a partir de espacios como este, está buenísimo que lo hagan, son sus herramientas. Esas son sus herramientas de lucha también, el saber o el conocer sobre ciertas cosas. Bueno, vamos a decir. Iba a decir que justo de ella sacó el tema de la marcha por el tema de la salud mental. Y yo, ahora no me acuerdo el nombre de la radio, pero había escuchado una radio que dirigida por personas internadas dentro de un hospital
vital de salud mental, destinado a la salud mental. Qué buena onda. Sí, vos sabés que hay, igual que en discapacidad, hay instituciones que tienen su propia área. Centros de día y hospitales también, que eso está buenísimo porque es como También hay algo así. para hablar de los medios de comunicación. Sí, vamos a una parte que me parece que es muy importante, que es esta. Es muy importante poder situarse como persona social, porque les vuelvo a decir esto, que está muy bueno el trabajo social y lo que más defiendo, y es que cuando nosotros nos formamos en trabajo social, sobre todo aprendemos mucho a pensarnos, repensarnos, construir y desconstruir nuestra realidad. No sé si a ustedes pasa, pero yo me río mucho en mis redes de eso, pero es todo el tiempo en realidad lo que me está pasando. Es parte de mi formación, o sea, todo esto de poner en crítica permanente las cosas que me pasan en la vida es lo que me enseñó a formarme en esta carrera. Que no lo tienen todas las profesiones para nada. Si ustedes han tenido la posibilidad de intercambiar quizás con personas de otras carreras, como no sé, de ingeniería o medicina, son personas que tienen, bueno, eso lo hablamos, ¿no? Tienen otra mirada y les cuesta muchísimo poder pensarse o ocuparse de este tipo de cosas. Así que eso ya es un gran paso. Pero pensar que sí somos parte de la dinámica. Y me parece que otra cosa importante es que para poder acompañar a otros a cuidarse y a entender que es importante eso, primero lo tengo que hacer yo. Lo vuelvo a decir porque esto no es uno. Si no, no digo, voy a contar una cosa que me pasó una vez. Una vez yo vine a Córdoba, no vivía en Córdoba para nada, fui a Aranjuez, era un espacio donde iban chicos a rehabilitarse por las drogas. Y yo fui a ese lugar, a modo de trabajo. Estuve mucho tiempo y los chicos entraban como un año. Y una vez un pibe me dijo que cómo yo podía entender lo que a él estaba pasando si yo nunca me había drogado, como él se había drogado. Y a mí eso me quedó muy grabado. Muy grabado. ¿Por qué? Porque me parecía que es muy importante tener mucho cuidado con las intervenciones. En el timing y en las palabras. Muchísimo cuidado. Porque poder nosotros tener un mínimo de conocimiento sobre muchos temas no nos va a hacer para nada expertos en ese tema. Formarse es un gran paso, pero poder empatizar desde el acercamiento más cercano, por ejemplo lo comunitario, es indispensable. Yo jamás había pateado un barrio, por ejemplo, para pensar las problemáticas del consumo problemático. Para nada. Ahora, todos los meses que estuve en ese lugar, aprendí muchísimo. Muchísimo, pero porque estaba ahí. Entonces yo, pensando en mi vida, reflexionando sobre mi existencia, yo no sé, la verdad que nunca me tuve que separar de mi cultura ni de mi idioma, me va a pasar ahora, pero nunca me había pasado, eso es algo que a mí me interpela un montón. Yo tampoco he pasado situaciones heavy de plata, para nada, he tenido la posibilidad de estudiar en una universidad pública, obvio, he podido estudiar mi carrera, me recibí, hoy puedo trabajar y vivir de eso, pero hay un montón de situaciones que no me pasaron. Eso no quiere decir de que a otros no, yo sé que todos ustedes me entienden. Pero los factores que determinan en realidad la construcción de nuestra salud mental no son para todos iguales. Y eso no lo entiende todo el mundo. O sea, a todos no nos pasa lo mismo. Y todos no entendemos y sentimos de la misma manera las cosas que nos pasan. Entonces, como es tan variable eso, y como encima aparte hay determinantes preexistentes a mi existencia que no los puedo elegir, Lo que sí puedo llegar a aprender a elegir, es qué hago con eso que me pasó y con eso que me tocó. Y esa es una tarea del trabajo social. Invitar a otros a quizás sí poder hacerse cargo y poder ocuparse de eso que pasó conmigo, de eso que me tocó, y bueno, démosle para adelante. Eso no quiere decir que todo el mundo tampoco lo pueda hacer. Porque elegir, no, hay un montón de cosas que no elegimos, ni siquiera nuestros trabajos. O sea, están determinados por el contexto. Entonces, factores influyentes. Yo les voy a poner ahora, si quieren chicas pasen, vos también lo conocés. Sí. Es de la charla anterior, lo dejé porque me parece que está muy bueno, porque me interesa lo que tienen para decir. Se pasó. Bueno, ok. Factores influyentes a que una persona construya su vida y su salud mental. Entonces yo dije, bueno, a ver cuáles. Esto lo vemos nosotros en toda la carrera. Es como moneda corriente. Pero bueno, son como varios. Yo sé que ya lo están mirando. Y yo les quiero preguntar si ustedes hay uno que creen que es importante y que no está. A la hora de yo trabajo con una persona
o trabajo en el ámbito de la salud mental, acompaño a personas en este proceso, ¿qué factores tengo que tener en cuenta para laburar? Bueno, tengo que tener en cuenta obviamente sus ingresos, vive de algo, alguien solventa su vida en términos económicos o no. ¿Cuál es su red de contención? Eso es indispensable, porque son mis recursos. Nosotros no trabajamos con personas individuales, nunca. Nosotros trabajamos con sujetos, no con individuos. Nosotros trabajamos con sujetos y trabajamos generalmente con las familias de los sujetos, más que con el sujeto, a veces, la mayoría de veces. Entonces, la red de contención es muy importante. La identifico, yo invito a la entrevista a esas personas. Quizás primero, aunque sean adultos, quizás primero llegue a esa persona, pero yo en ese informe tengo que dejar la información de con quién existe, con quién vive, quiénes son y cómo me habló de esas personas. Y esas personas de a poco, siempre autorizados por este sujeto primero que llegó, digo, objeto de intervención, cómo de repente esa persona quiere invitar, sumo a esa red. Yo siempre necesito tener red, yo no puedo trabajar solo. ¿Por qué? Porque se me van a caer mis objetivos tarde o temprano. Porque las personas venimos con otros al mundo. Entonces necesitamos estar con otros, reforzar la red de contención. Vivienda, sí, las condiciones de vivienda tienen mucho que ver. El hacinamiento tiene mucho que ver. ¿Con quién vivo? Primero, si puedo vivir en un lugar en condiciones. La situación de calle también, por ejemplo, un ejemplo extremo, pero digo, tiene mucho que ver. ¿Cómo es la disposición del espacio? Cuando nosotros íbamos a casa, es increíble, porque vos conocés a alguien en el contexto del laburo de institución, y cuando vos vas a su casa, conocés un montón de cosas también. Eso era riquísimo y bienvenido. Porque yo me iba con la disposición del lugar, que eso es algo que también aprendemos en el trabajo social. Analizar mucho el lugar físico. Y no es si duerme solo o duerme con la madre, es cómo es el lugar. ¿Cuál es la disposición del espacio que tiene esa persona? Vínculos. Bueno, red de contención. Alimentación es súper importante. Educación y empleo. Pero bueno, no quiero hacerla tan larga, pero ¿cuáles eran factores que quería que ustedes reflexionaran? Que no estén, por favor, y que quieran decírmelo porque me los tengo que anotar. No, pero sí que los digo. ¿O qué se les ocurre? ¿No te acordás ninguno más? Yo sí iba a decir uno. A ver, Vos estabas ahí. Sí, o no que dijeron uno que era lo importante. sí, pero No me acuerdo. yo diría que ahí. Yo creo que lo que voy a decir entraría más en redes de contención. Que sería abordar el tema desde una perspectiva más humana. O sea, vos, sí, como trabajadora social, como psicólogo, como lo que sea que estés dirigido a abordar o a trabajar de lo mismo, ¿no? Muchos ven como de la perspectiva del psicoanálisis o lo ven como desde cognitivo-conductual o desde la perspectiva quizás clínica, pero nunca lo ven como más humano y que solo esa persona quiere ser, además de escuchada, quizás quiere que abordes desde el punto de que hagas una intervención más a nivel familiar, como vos decías, pero dentro de lo psicoemocional. Mirá, me perdí la mitad, pero te quiero decir algo que dijiste que ibas muy bien, que te lo quiero decir porque me parece súper importante y quiero estar acá. ¿Sabes qué es? Sí. Factor influyente, que no se me había ocurrido, se me está ocurriendo ahora. Es el discurso de esa persona. ¿Qué quieres? ¿Cuál es su expectativa en esta situación? ¿Cuál es tu expectativa hoy con esto que te está pasando? ¿Me llevo su discurso? ¿Lo escucho? Y es como esto de, no es quizás desde cualquier postura, porque esas sí son miradas más de la psicología, pero sí pensar más desde, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Quiero que esté mi familia, por ejemplo? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Sentirme mejor? Bueno, ¿cómo? ¿Qué querés? ¿Querés conseguir laburo? ¿Querés seguir viviendo? ¿No te gusta venir a este lugar? ¿Qué? Escuchar. Bueno, escuchar. Eso es muy importante. No solamente escuchar, sino también preguntarle, yo creo que, cómo piensa abordar el problema y ¿Por qué? encontrar una solución. Me parece importante. Hablamos mucho y se habla mucho sobre esto de pensar al otro como una persona sumamente autónoma, un actor activo
activo, capaz de transformar su realidad, y lo que yo estoy haciendo es ser parte de esa transformación, pero en lo posible de igual a igual, ¿no? Muy difícil. Porque vos como trabajador social me imagino que podés trabajar y asesorar a la persona, pero si la persona pone sobre todo de su parte y colabora, Es básico. claro. Pero a lo que iba es que mucho se habla sobre esto, pero es muy difícil, chicos, esto de la intervención. Y vos sabés que una vez, en otra charla sobre otro tema, que es sobre el trabajo social independiente, que no tiene nada que ver con esto, era para una facu de Perú, yo les preguntaba si realmente en su intervención ellos creían que estaban apostando a esa transformación y a generar prácticas autónomas. Y no es muy así, porque es muy difícil. Porque si yo, o sea, ¿cómo hago yo diaria? Está buenísimo en el curso, suena re lindo y no nos vamos a perder. Esa es una bandera que siempre hay que entender. Pero es una reflexión que la tengo que tener todo el tiempo. ¿Hasta qué punto yo de verdad estoy estimulando un sujeto activo y autónomo en esta intervención? ¿Estoy haciendo de verdad? ¿O lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer, que es, bueno, gestión de recursos, que es lo más común, hablar con el equipo sobre la intervención de esta persona, sobre la realidad de esta persona, y bueno, y vamos que vamos, ¿y qué hice para generar autonomía? ¿De verdad lo hice? Esa es una pregunta que más que nada la salud mental es muy importante. Digo, ¿cómo hago para que esta persona no me necesite tanto ya? ¿Lo estoy haciendo eso o en realidad no? Otros dos factores que sí tengo anotados, que sí son sumamente importantes, es la edad de las personas. No es menor. La brecha generacional. Claro, es muy importante la edad. Y por otro lado, otro factor muy importante que no está acá, y no me lo dijeron, está cayendo de mal, es el género. ¿Sí? Es otro dato muy importante, no menor, es sumamente importante. Ok, ¿por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque en realidad este bienestar, vuelvo a lo mismo, no es una incumbencia solamente del hospital y del ámbito de las ciencias médicas. Esto es algo que pasa en lo comunitario. Por eso es tan importante que el trabajo social esté ahí. Si las personas son personas con otros, no son solo personas individuales. Y ese es el aporte que hace el trabajo social. Hay un ejemplo que les quería contar el año pasado. La Universidad Católica Argentina hizo una investigación y había sistematizado y medido la salud mental y emocional de los argentinos en el año 2022. Y hablaba de que había un nivel muy alto de malestar en las personas y de infelicidad, decía, a comparación del año 2010. Era como el peor año que habíamos estado emocional interno en salud mental, ¿no es cierto? Pero lo interesante de este estudio fue que ellos analizaron que la mayoría de las personas que estaban afectadas y que se sentían de esa manera eran personas que estaban en situación de vulnerabilidad socioocupacional. Tampoco es menor. Exactamente, porque este ejemplo en realidad que os traigo, porque tiene que ver con esto. Estar en un contexto desfavorable en tu vida, socioeconómicamente, emocionalmente me refiero, por ejemplo, en mis vínculos. Separarse. Contexto de vivir, personas que viven en comunidades en conflicto armado, por ejemplo. En lugares donde hay muchísima violencia por cárteles de drogas. Estoy tirando ejemplo. Eso es muy, muy influyente en el bienestar de una persona y en su salud mental. Y en Argentina particularmente, porque este estudio es de acá, el ejemplo de la cuestión socioocupacional tampoco es menor, porque justo veníamos de la pandemia, y porque justamente una persona que le está pasando así de mal con el laburo es una persona que muy poco tiempo tiene o no está generando la capacidad para poder buscar herramientas y sentirse mejor. Entonces no es que voy a estar pensando, tengo que hacer algo por mi bienestar, así que hoy voy a salir a caminar. No, tengo que salir una vez a la semana a caminar, me voy a poner a leer, voy a comer mejor porque quiero estar mejor. Es muy difícil, chicos. O sea, y nos pasa a todos todo el tiempo. Por eso hablaba del tema. ¿Por qué el trabajo social tiene conciencia sobre esto? Porque es el capital que nosotros aportamos en los equipos.
que quizás no es que otras disciplinas no tengan esa conciencia sobre el problema, es que realmente el trabajo social es el que lo trae. Y es el que quizás va a traer esa mirada en la que otras disciplinas no están tan sumergidas, ¿no? No es que no las vean, es que no están tan sumergidas. Ese es el aporte que podemos hacer nosotros. Y de ahí pasemos, bueno, el hecho de que las condiciones preexistentes no se eligen. Hoy sabemos que la salud mental en realidad es un acceso para muy pocos. Básicamente es muy difícil acceder si no tenés plata. Es caro, es muy caro. No es para todos, todas, no podemos acceder a la salud mental. Entonces, una de las cuestiones muy interesantes que se trabajó en la cumbre del año pasado de la salud mental fue el tema de laburar y de hacer inversión para que el acceso a la salud mental esté en la comunidad. No es que yo sí o sí necesite ir a un hospital gigante para poder conseguir un turno con una psicóloga si no tengo obra social, sino que hagan en los dispensarios, centros de salud, un acceso mejor, porque no es que no haya, sino que es muy difícil de conseguir. Quiero contarles otra cosa. Ahora en mayo viaje. Voy a hacer un viaje y voy a trabajar en Toronto, en Canadá, en un centro comunitario de habla hispana para personas en el contexto de salud mental. Y es muy interesante la experiencia porque en realidad yo me planteaba, era mi deseo de hacer esto hace muchos años, y se concretó por fin hoy, es cómo hago trabajo social en un país que funciona bien. ¿Qué pregunta? ¿Será verdad que hay trabajadores sociales? Decían, no, mentira, no vale, ¿para qué? O sea, ¿qué hacen? Nada, están al pepe, llenan papeles. No, nada que ver. En realidad la diferencia es que hay recursos. Entonces con recursos, mis saberes, los puedo implementar. Porque los puedo traer propuestas, puedo traer porque hay para hacerlo. Y eso no lo tienen que perder, porque a veces la dinámica institucional hace que uno haga el trabajo social muy mecánico y muy de, que fue lo que me pasó a mí con mi carrera, que empecé a aburrir, era como siempre lo mismo. Y la formación de ustedes, y sé que lo saben, tiene muchísimo capital de conocimiento. Ustedes estudian un montón para hacer trabajo social. Las materias son larguísimas, leen muchísimo. Es súper larga la carrera. ¿Se han puesto a pensar eso? Tienen un montón de saberes que no tienen otras formaciones. Y todo ese saber, si uno no lo cuida, se pierde. Porque voy a hacer lo mismo. Entonces, ese capital que ustedes se van a llevar de esto, aprovechenlo al máximo. No tengan techo acá. Si tiene que ser en otro país, que sea en otro país, chicos, porque el ejercicio profesional nuestro es muy bueno. Y aparte, es muy lindo. Y en otros países, incluso limítrofes latinoamericanos, es un trabajo social estupendo. Que lamentablemente acá todavía no, estamos como medio atrasados. Pero, por ejemplo, la terapia social. O sea, en Canadá, por ejemplo, el psicólogo puede dar terapia. Y acá no, ¿entienden? Chile, Perú, Ecuador, por ejemplo, se reforman en la socioterapia y tienen sus propias consultoras y trabajan de eso. Siempre enmarcado, digo, en la disciplina de nuestro trabajo, de nuestra profesión, ¿no? De la incumbencia de nuestra profesión. ¿Qué quiere decir? Esto no es que está prohibido acá en Argentina, yo también lo quiero decir para que lo sepan. No está prohibido esto en Argentina. Lo que pasa es que como no está arraigado, las personas no acceden al trabajo social para resolver este tipo de problemáticas, ¿sí? Acceden quizás a la psicoterapia y está perfecto. O quizás un equipo de psicólogos que arma su consultorio no llama a un trabajador social para complementar el laburo. Porque básicamente no está construida la idea, no es que no se pueda hacer. Pero un equipo así sería fantástico, imagínense. Armar un equipo terapéutico entre trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. Sería muy interesante. Bueno, ocuparme de salud mental. Yo les traje acá. Yo sumaría unas, que son las especialistas, los psicopedagogos, si es que se dan en niños y adolescentes. Porque quizás tengan alguna problemática que radica en cuanto al entorno de educación. Y, por ejemplo, yo como persona que a mí, desde mi perspectiva, me habían dicho como que yo no iba a poder, porque yo tenía docentes de apoyo, me habían dicho que yo no puedo, al menos sin una adaptación de por medio, y si bien hice casi toda la primaria con integración, en ese momento con llamada integración, pero
yo terminé el secundario sin integración, o sea, yo empecé y terminé el secundario sin integración, y en base a eso yo tuve mis altibajos, no voy a mentir, pero desde la psicología lo empecé a ver desde un punto más pedagógico también. Escúchame, pero ¿y si necesitas una docente de apoyo? Por ¿Qué eso. problema? No, sí, yo no tengo nada en contra de eso. Claro. Pero el tema está en que a mí me decían como que yo no iba a poder, por el tema de que ellos en su momento entendían por docente de apoyo o integradora a la persona que sacaba contenidos. Y yo no quería que me saquen contenidos. Yo lo que quería era terminar, digamos, el secundario, como terminar el resto de personas. Bueno, Pero el sistema universitario tiene un montón de contenido que ves y no va a haber nunca más en tu vida. Así que si tenés después más adelante una persona que saque contenido, te va a hacer un gran favor. Porque hay muchos saberes que son más importantes. Y hay muchas cosas que vas a ver que no es que no sean importantes, son importantes, pero para el fin al que vamos todos, quizás no son indispensables. ¿Ok? No es que sean tan indispensables. a lo que voy con esto era que yo, o sea, no quería que me saquen, sobre todo el primario, que son contenidos dentro de todo el inventario, se supone. Y bueno, no quería que me lo adapten de manera que erradiquen conceptos importantes. No, Pero yo quería que me los den, digamos, respetando mis tiempos de estudio y digamos también el tema de respetando mis técnicas y mi manera o mi, ¿cómo sería? Mi forma de estudiar, o sea, porque por ejemplo, quizás yo soy más mecánica para algunas cosas y otra persona quizás sea más técnica que yo. en realidad el fin último es terminar. No importa la forma. Claro. Es terminar. Siempre que lo puedas. Que hay sistemas educativos que están hechos solamente o planteados para algunos. Es verdad eso. Es muy cierto. Por Es muy eso. cierto. No sé por eso. Y en su momento a mí me venían a decir como que yo era como la típica inadaptada, entonces me sacaban de clase, me llevaban a una biblioteca alejada del resto y me daban a mí como cosas que estaban muy por debajo del contenido que yo tendría que ver. Por ejemplo, no sé, yo estaba para un nivel, al menos desde esa perspectiva, a como yo me hago introspección en mí misma, yo me veía como para algo de segundo grado. Yo empecé con integración en primero y mi mamá quería que yo repita y yo no, porque a ver, yo estaba en algunas cosas más adelantada que el resto y en algunas si bien iba a mi ritmo, no quiere decir que no pueda aprenderlas. No, más vale. En realidad lo ideal es que vos puedas seguir acá y que se haga a tu forma. La onda es hacerlo. Claro. En fin, y eso es para cualquier modalidad de educación o para cualquier nivel educativo. Me parece que estamos igual que los días, porque es muy cierto. De hecho, yo no he visto personas en el sistema universitario, por lo menos a nivel superior de formación, con quizás una adaptación curricular o quizás docentes de apoyo. Jamás lo vi, así que me parece que sí es interesante. Chicos, les quiero contar ahora una técnica que he usado en mi trabajo, que lo aprendí en la diplomatura, que se las quiero dejar a ustedes para que lo usen. Para que lo usen ustedes mismos y para que lo usen en su trabajo algún día o si ya lo están haciendo. ¿Por qué? Para darles un ejemplo, en realidad es como trabajar con una persona en una situación particular como esta, desde el ejercicio del trabajo social en el ámbito de salud mental. Es un ejemplo de intervención. ¿Sí? Aporten cualquier cosa que quieran hacer, díganme. Bueno, empieza por el... ¡Ay, se apagó la computadora! Para que empiece a contar. ¿Para qué? Y eso se lo puede decir cualquier persona, incluso si no lo están pensando ustedes. Y me parece que tiene que ver con este ejercicio de conocernos y de conocer nuestros puntos de dolor, que es lo más importante. Porque el trabajo social puede trabajar laburar sobre los puntos de dolor, pero también laburar por los prejuicios, también laburar por los miedos, también laburar por los contextos, por lo vincular, por los pensamientos que hacen en realidad que uno tenga muchas limitaciones
para vivir saludablemente. Sí. Creo que hay. No sé. Sí, puede ser. Déjame ahí si querés. Lo dejamos ahí. ¿Todo para qué? Trabajar por mi equilibrio. Yo esa es una respuesta que suelo dar. Decime que todo en tu vida está re bien y dale, no vayas nada. Mentira, no está todo bien. Porque nadie tiene todo el tiempo todo bien. Así que ya esa es una respuesta que no se pueden dar. Pero bueno, sigamos. ¿Por dónde empiezo? Bueno, dale, está bien, tenés razón, quiero equilibrio. Me está yendo mal en algunas cosas. ¿Querés pasarlo? Dale. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Y ahí, ¿qué le diría a una persona? O quizás ustedes, bueno, hacer terapia, te dicen todos, ¿o no? Anda a terapia. Bueno, no, ahora nosotros nos vamos a pensar como que nosotros estamos siendo parte de esa socioterapia. Entonces yo no le puedo decir anda al psicólogo, sino que estaría haciendo yo. Entonces lo voy a invitar a armar una hoja de ruta. ¿Sí? Es muy básica esta intervención. Es como, ¿por dónde empiezo para hacerme cargo de mi salud mental? Entonces, ¿por dónde empiezo? Primero, la idea sería que te plantees vos qué es lo que querés cambiar. Porque viste, ¿qué es lo que querés cambiar de tu realidad? ¿Qué es lo que te está generando esa incomodidad que hace que vos hoy, o que nosotros hoy estemos hablando de esto? O alguien tenga mucha ganas de decir basta sobre estas cosas que me duelen. Entonces, a veces tenemos en claro, o esa persona puede tener en claro qué es lo que quiere cambiar, pero no sabe cómo realmente hacerlo, o por dónde empezar. Siempre este laburo que vamos a hacer, por lo menos acá en Argentina, va a estar acompañado por la psicoterapia, ¿sí? Eso no hay que olvidarlo. Entonces, no es que nosotros vamos a pisar la intervención del psicólogo, para nada. Esta es una intervención nata de nosotros, que se puede hacer en conjunto, ¿sí? No es una sobreintervención. Recordemos que los objetivos son diferentes de la intervención. Entonces, sabemos cómo, pero no, sabemos qué, pero no sabemos cómo. Entonces comenzamos con ese proceso de cambio que va a llevar mucho tiempo. Por ello, lo que en realidad necesitamos, y esto es muy importante, porque es importante elaborar sobre las fluctuaciones profesionales a veces. Nosotros queremos que esa persona se le solucione los problemas y se haga recargo de eso, y a veces esa persona no está en ese momento, y eso es lo que uno a veces también tiene que entender. Que si no hay momento, no hay momento. Y no hay nada, algún día será, y si no, no. Y no seremos nosotros. ¿Sí? Entonces, mi hoja de ruta. Bueno, beneficio de cuidarse. Creo que ya lo dije. Pasemos. Equilibrio. Esa palabra. Me la voy a tatuar. ¿Por dónde empiezo? Armamos esa hoja de ruta. Pasamos. No me la voy a tatuar, chicos. Volvía con la frase de Carly. Bueno, mi hoja de ruta. Cuando queremos cambiar algo, le diría yo a esa persona, si queremos cambiar esto, necesitamos armar un plan de trabajo. ¿Cómo hago? Bueno, dale, armémoslo. Dentro de mis posibilidades y tus posibilidades. Pero necesito que te comprometas con esto. Yo sola no puedo hacer nada. La única persona que puede cambiar su realidad sos vos mismo. Porque sos lo único que tenés bajo control. Vos no tenés bajo control más nada que vos mismo. Ni siquiera a veces si tuvieras hijos. Tampoco está bajo control. Entonces, planifiquemos este cambio. Empecemos por motivaciones, identifiquemos obstáculos que se puedan llegar a presentar, qué cosas sí te motivan, y conformar sobre todo tu red de contención. ¿Con quiénes vamos a contar para este proyecto que vamos a armar? Y yo hoy llegué hasta acá por un amigo, llegué acá por una pareja, mi vieja está muy preocupada por mí, armamos esa red. Entonces el primer paso es analizar cómo es mi situación actual. Esto va a ser a partir de varios encuentros, no es en una sesión. De hecho, si ustedes pudieran tomarse un muy buen tiempo para cada paso sería mejor, porque más información vamos a tener, sobre todo para no proponer objetivos que se puedan frustrar, porque no queremos que esa persona se siga frustrando y que nos pase a nosotros. Mientras más información podemos recolectar, mejor. Entonces, después, defino la meta a alcanzar, qué es lo que quiero hacer. ¿Qué pasaría si yo decido, y hago preguntas, porque los interrogantes son muy importantes? De hecho, hay una técnica muy interesante que aprendimos en la diplomatura, que si después ustedes pudieran hacerlo muy bueno, que es cómo elaborar a partir de preguntas, a partir de interrogantes que son claves para esa persona. No sé si ustedes han hecho terapia o alguna vez les ha pasado que alguien les haga una pregunta que los dejó repensando y que incorporaron algo que ustedes no sabían y llegaron a una conclusión. Bueno, me repasa, pero claro, porque no solamente el tema de terapia, sino que desde chica meditaba, en el sentido de
porque tenía dudas existenciales, tengo diagnosticado el insomnio, así que tenía para rato. Ella se preguntaba todo el tiempo. Sí. Bueno, ¿qué pasaría si yo decido cambiar este trabajo que no me gusta? ¿Qué puede pasar? Debemos a esa persona interpelarse. O sea, desarmemos todo lo que está pasando. ¿Qué pasa si cambio este trabajo porque me molesta? ¿Lo puedo cambiar a este trabajo? Sí. ¿A qué trabajo podría acceder si quisiera hacerlo? ¿Qué recursos tengo para eso? Si no consigo trabajo, igual quiero renunciar, ¿cuento con alguien? ¿Cuento con mi familia? ¿Desarmo con esa persona todo ese conflicto que quiero cambiar? Por ejemplo, ¿cómo cambiaría mi vida en lo cotidiano si yo puedo salir de este trabajo y conseguir otro? ¿Qué pasaría si me quedo ahí? ¿Qué pasa si no me voy de ese trabajo y me quedo? ¿Qué va a seguir pasando o qué puede pasar? Después dice, definir los objetivos para llegar a esa meta. Por ejemplo, defino objetivos semanales. Un día a la semana salir a caminar. Un día a la semana. No es muy pretencioso. Para empezar, eso está bueno, porque más si son personas que quizás están todavía muy quietas y muy angustiadas. Entonces, podemos poner objetivos muy... Voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana. No. Salir un día a caminar. Y no es a modo de ejercicio, salir a caminar. Pongo ese ejemplo. ¿Qué? Mi psicóloga me lo dijo. Claro, bueno, hacelo. No, pero cuando iba a... Hace mucho. Bueno, seguimos. Buscar tiempos de recreación, pasar tiempo con amigos, evitar el contacto con ciertas personas que saben que desestabilizan mi ánimo. Bueno, ahí ustedes irán viendo qué ejemplos pueden. Esto también, chicos, podar el árbol genealógico. No, por ejemplo. No, bueno, pero digo que en el ejercicio ustedes van a ir adoptando, porque eso es lo más lindo del trabajo social, que es trabajar con otros, con otras profesiones, porque nosotros tenemos mucha capacidad de escucha y sabemos escuchar otras profesiones porque realmente nos interesa lo que tienen para decir y apropiamos mucho sobre eso. Entonces, hay muchos ejemplos que van a tomar de esas profesiones que va a ser su caja de herramientas, simbólica, ¿no? Seguimos. Definir opciones y estrategias posibles. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Qué podría hacer para alcanzar este objetivo que me propuse? Todo esto son preguntas para invitar al otro a ser partícipe activo de esta situación, chicos, ¿eh? No es que lo escucho y le doy un consejo. Y le digo salir a caminar. No es construimos, realmente lo pongo en ese lugar, ¿eh? Lo pongo en el lugar de construimos esta hoja de ruta. Lo hacemos los dos. Entonces, esa también es la idea de las preguntas. En realidad es darle un lugar más activo y no tan pasivo. No le digo lo que tiene que hacer. Veo que puede construir con eso que charlamos. Evaluar estrategias intentadas que no resultaron para tenerlas en cuenta y no repetirlas, sobre todo. Poner en consideración los obstáculos que puedan surgir, qué puede pasar en el medio. Y definir en planes qué, cómo, cuándo, dónde y con quién lo voy a hacer. Armar un sistema de apoyo y sostén, armo mi red vincular y social, mi apoyo familiar, con quienes contamos, lo que decía hace un rato. Evaluar con qué recursos dispongo, tengo plata, no tengo plata, tengo casa, no tengo casa, qué materiales tengo cambio, tarjeta de colectivo, por ejemplo. Ponerse en acción, obviamente, realizar acciones y actividades que nos conduzcan al objetivo. Les cuento que esto yo lo tengo en mi trabajo, es una guía real, por eso está escrita así. Recordar, tener registro de esos pensamientos que hacen que a veces uno se sienta mal y poderlos anotar, por ejemplo. Cuando te sientas mal, escribí, buscate un libro, agarra un cuaderno y contá cómo te sentís todos los días. Describir ahí, cómo me sentí hoy. Y después lo leemos juntos. ¿Y qué habrá pasado ese día? ¿Por qué me sentí así? Entonces puedo identificar quizás si fueron personas, si fueron situaciones las que hicieron que yo me desestabilice en ese momento. Otra herramienta. Y de ahí además evaluar el proceso. Y le quería leer una frase que me parece que está re buena. El secreto del cambio es enfocar tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Lo dijo Sócrates, no lo sabía. Lo último. Bueno, definir el plan, ya lo dijimos. Lo hacemos. Ok. Esto es lo que les quería decir. Otro aporte muy interesante del trabajo social es la conciencia social que generamos a la hora de trabajar en la salud mental. Y es todo lo que estamos charlando hace ya un muy buen rato. Es pensar a esa persona como un sujeto, el contexto, y con un contexto que yo para trabajarlo necesito sí o sí.
no trabajo solo con lo que me cuenta y su relato. No es solo eso. Agarro todo lo que pueda agarrar de lo que hace a esa persona. Eso, mientras yo más pueda ampliarlo, más, quizás un poco más fácil se me va a hacer el trabajo, porque si no, es muy individualista el laburo. Ahora quería escucharlos a ustedes, si ustedes saben, o si, ya sé que no tenía mucha idea de charlas argumentales, pero si ustedes en su vida cotidiana han hecho un poco esto de la hoja de ruta con algún amigo, o quizás no tan planificado, pero... Sí, yo sí tengo una amiga que tiene tratamiento psiquiátrico, y empezamos ya el ejercicio juntos y ahora nos estamos dando el todo sí, es válido. Como la incentive a seguir, no encerrada en tu casa, sino a salir. Bueno, ¿saben por qué les pregunto esto? Porque el trabajo social, vieron que a veces las disciplinas nos medio que colaboran en nuestra construcción de identidad. No sé si les ha pasado, pero cuando andan por el campo, si ven a alguien y dicen, esa persona estudia tal cosa. ¿Les ha pasado? Bueno, eso no es casualidad. Es que nosotros, parte de nuestra identidad está construida en conjunto con lo que aprendemos. No solo con las personas, pero digo, con los saberes que empezamos a aprender. Y llámenle el tipo de música que voy a elegir, los lugares a los que voy a ir, la ropa que me voy a poner, si me tiro al pasto a tomar el mate o no me tiro al pasto, si voy y vengo nada más a la facu y no me quedo, si llego en auto o no llego en auto, si ando en grupo o si ando solo. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque en realidad la terapia social es algo que nosotros nos formamos en la carrera. Lo que pasa es que no nos dijeron que se llamaba así. Entonces lo que hacemos en nuestra vida con otros, porque es mi amigo, mi amiga, o porque es mi familia, en realidad ese es un saber, ese es nuestro saber. Si nosotros hubiéramos estudiado medicina, no haríamos lo mismo, no tomaríamos las mismas decisiones. Entonces, la terapia social está incorporada a la academia, ustedes lo tienen a eso en realidad. Lo que pasa es que el enfoque no está puesto ahí. El enfoque de intervención hoy, en nuestras formaciones, tiene que ver con una intervención más de gestión. ¿Sí? No tienen enfoque terapéutico, pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer, porque si ustedes después, y ojalá lo puedan hacer si les gusta, formarse en la terapia social, se van a dar cuenta que mucho de lo que van a ir viendo ya lo vieron en la carrera, ya lo saben. Lo único que no tenemos nosotros son las técnicas, porque yo sé hablar con alguien, identificar lo que le pasa, empatizar con lo que le está pasando y poderle decir algo. Lo que no sé es herramienta concreta, llámenle hoy hoja de ruta como ejemplo. ¿Sí? Pero el saber lo tienen. Entonces, si les gusta, fórmense en el tema. Y formarse no necesariamente tiene que ser una de estas charlas que me parecen interesantes. Pero digo, formarse no tiene que ser específicamente lo académico, certificado, porque eso tiene validez. No, puede ser esto. Y puede ser un libro. Y entonces ustedes le van a poder ir dando a su formación un carácter más terapéutico. ¿Sí? Ese es mi consejo. Hagan un libro. ¿Quién quiere hacerme alguna pregunta? Nadie. ¿Me quiere hacer pregunta? ¿Vos desde cuándo, o bueno, qué abordaje tenés en cuanto a trabajo social? O sea, que querías estudiar antes de trabajo y cómo te diste cuenta de que tenías que trabajo. Bueno, no me di cuenta. No, llegué a trabajo social de casualidad. No fue una opción, no fue mi plan A para nada. Pero sí, una vez que lo estudié me encantó, me reconquistó el trabajo social. Después, cuando me recibí, empecé a ejercer, me desconquistó. Me empecé a... Cuando viste el sueldo. Me enojé mucho, me enojé un montón porque me di cuenta del desconocimiento que hay sobre nuestra formación, chicos. Hay gente que no tiene ni idea de lo que hacemos. También hay mucha gente como yo que no sabe explicarlo tampoco. Entonces, ¿cómo legitimamos nuestra profesión si no lo sabemos así? Entonces, pero también eso, chicos, es una falla de la formación. Si nosotros todavía no lo podemos decir por algo. Si nosotros no podemos responder esa pregunta todavía, es por algo. Gracias por venir. Ella va siempre a responder. Suerte con método. Gracias. Nos vemos. Entonces, la falla está como ahí. Pero eso es lo que me pasó. Y lo otro, bueno, el tema de que no está reconocido económicamente, se gana muy poco. Entonces me di cuenta que tenía que ampliar la formación como para ganarme unos pesos. Por eso hoy hago ejercicio y trabajo social independiente. Porque de mi sueldo vivo, pero si hay otras cosas que quiero planificar, no puedo. Así que
Eso es todo. Si alguien quiere, por casualidad, la hoja de ruta que les acabo de contar, se las mando. Estaría bueno que lo tengan, les vuelvo a decir, para ustedes, para poder implementar o para dejárselo en su caja de herramientas simbólica, que es la que ustedes van a tener concluyendo toda su vida si ejercen el trabajo social. Escríbanme y se los mando, o si quieren se los mando a ustedes. O bueno, otro tipo de material que quieran referido a la socioterapia. Se los mando. Así que eso es todo. ¿Quieren que les haga un baile o algo para ustedes?